Saludo cordial, soy Marco Tulio Sánchez. Gracias por visitar este canal. Hay unos temas muy interesantes. Hoy quiero tocar el tema de las neurociencias relacionado con el sistema límbico, la parte emocional del cerebro. Tenemos que saber qué es el sistema límbico, cómo funciona esta región del cerebro. Hay unos textos, entre ellos el de Adrián Triglia, que me llamó muchísimo la atención, y es un texto, pues ya han pasado varios años, pero lógicamente nuestros cerebros aún siguen actualizados, entonces no hay ningún problema. Es muy interesante que toquemos el tema de la neurociencia y lo mezclemos con la neuropsicología, porque el sistema límbico es una de las redes de neuronas más interesantes e importantes a la hora de estudiar el comportamiento humano, ya que es una de las partes del cerebro con un papel más relevante en la aparición de los estados de ánimo, de las emociones. Es por eso que a veces es llamado el cerebro emocional. Pero, ¿qué es en realidad el sistema límbico? ¿Cuáles son sus funciones? El sistema límbico es un conjunto de estructuras del encéfalo con límites difusos que están especialmente conectados entre sí, cuya función tiene que ver con la aparición de los estados emocionales o con aquellos que pueden entenderse por instintos. Si usamos este concepto en su sentido más amplio, el miedo, la felicidad o la rabia, así como todos los estados emocionales llenos de matices, tienen su principal base neurológica en esta red neuronal. Así pues, en el centro de la utilidad del sistema límbico están las emociones, aquello que vinculamos con lo irracional. Sin embargo, las consecuencias de lo que ocurre en el sistema límbico afecta a muchos procesos que teóricamente no tenemos por qué asociar con la cara emotiva del ser humano, como la memorización y el aprendizaje. Ahora, el sistema límbico en el aprendizaje. Hace más de 200 años, un filósofo inglés llamado Jeremy Bentham, uno de los padres del utilitarismo, propuso la idea de una manera de calcular la felicidad basándose en una clasificación de criterios para diferenciar el dolor del placer. En teoría, a partir de este cálculo podríamos saber lo útil o poco útil de cada situación, dependiendo de lo feliz que nos hiciéramos según esta fórmula. Simplificando mucho, se puede decir que de un modo similar al que proponía Bentham, el sistema límbico es algo así como el juez que determina lo que merece ser aprendido y de qué modo ha de ser memorizado, dependiendo de las sensaciones placenteras o dolorosas que nos produzca cada situación. Es decir, que el sistema límbico depende del modo en el que se aprende el valor positivo o negativo de cada una de las experiencias que tú vivas. Pero además, el modo en el que el sistema límbico influye en nuestra manera de aprender va a ir teniendo repercusiones en nuestra personalidad. Algunos ejemplos, entre ellos el del ratón, que ha pasado por el condicionamiento operante y ha llegado a asociar la acción de mover una palanca con la aparición de comida en un cajón de su jaula. Aprende que mover la palanca está bien gracias a las sensaciones placenteras que le produce ver la comida y probarla. Es decir, fundamentándose en algo basado en la euforia que descubrió cuando vio un trozo de queso, cuando se tiene hambre, cuando hay sensaciones agradables que produce comerlo. En el ser humano también se puede entender que aquellas situaciones en las que el placer queda más sublimado de manera compleja, como lo que se siente al escuchar un buen recital de poesía, nos enseña que volver a la asociación cultural en la que lo hemos escuchado resulta útil. El sistema límbico sigue siendo la parte del encéfalo responsable de todo esto. Las partes del sistema límbico. Cabe recordar que el sistema límbico no es exactamente una región anatómicamente exacta del encéfalo, sino que es más bien una red de neuronas distribuidas por el cerebro y que quedan mezcladas entre muchas estructuras diferentes. Es decir, que el concepto de sistema límbico tiene más que ver con la función que tienen estas zonas que con su naturaleza como parte concreta y bien delimitada del cerebro. Sin embargo, sí se pueden señalar partes del encéfalo que tienen un papel de suma importancia dentro de la red de interconexiones que es el sistema límbico y que por tanto sirven para hacernos una idea sobre cuáles son las zonas por las que pasa este circuito. Las partes del sistema límbico son entonces las siguientes: el hipotálamo, una de las zonas del diencéfalo, más involucradas en la regulación de las emociones por su conexión con la glándula pituitaria y por lo tanto con el sistema endocrino y todas las partes del cuerpo en el que se liberan todo tipo de hormonas. El hipocampo,
El hipocampo tiene una función muy importante en los procesos mentales relacionados con la memoria, tanto en la memorización de experiencias e informaciones abstractas como en la recuperación de los recuerdos. Los hipocampos están localizados en la cara interior de los lóbulos temporales, muy cerca del tálamo y las amígdalas. El hipocampo está encuadrado dentro de lo que se conoce como corteza del lóbulo límbico o arquicorteza, que es una de las partes de la corteza cerebral más antiguas, es decir, que apareció muy pronto en la línea de evolución que ha llevado a la aparición del ser humano. Ahora, las amígdalas cerebrales, que están situadas al lado de cada hipocampo, y por lo tanto hay una en cada uno de los hemisferios del cerebro. Su papel está relacionado con la respuesta emocional aprendida que despierta en ciertas situaciones y por lo tanto están involucradas con el aprendizaje emocional, por lo cual tienen un rol en el sistema límbico. Ahora, la corteza orbitofrontal. En los límites del sistema límbico se encuentra la corteza orbitofrontal, que es la válvula de salida de las órdenes emocionales hacia zonas del lóbulo frontal encargadas estas de la planificación y creación de estrategias. Por tanto, tiene un importante papel a la hora de aplacar los impulsos irracionales que llegan del sistema límbico y hacen pasar solo parte de estas señales, aquellas que servirán para definir bien los objetivos de las acciones con metas a medio o largo plazo. ¿Será que es correcto hablar de un cerebro emocional? En la cultura popular existe la idea muy extendida de que el cerebro humano tiene una parte emocional y otra racional. El cerebro emocional que habríamos heredado de nuestros antepasados más primitivos sería aquel gracias al cual tenemos emociones, sentimientos e impulsos difíciles de reprimir, mientras que el racional se encargaría del análisis más concienzudo y lógico de las situaciones que vivimos o imaginamos. Sin embargo, tal y como hemos visto, el sistema límbico está profundamente interconectado con otras áreas del cerebro no directamente identificadas con aquello que conocemos como las emociones. Además, hay que tener en cuenta que si hablamos de un cerebro emocional es para contraponer este concepto a la idea de un cerebro racional, que estaría representado por las zonas más superficiales del lóbulo frontal y el parietal. Si en el caso del sistema límbico, al menos sabemos que es un conjunto de estructuras bastante antiguas en nuestra línea evolutiva, la idea de que hay en nosotros una parte de nuestro cuerpo hecha para pensar racionalmente con cierta autonomía es directamente una ilusión. La racionalidad no es innata. Existen antepasados nuestros que vivían tan solo con un sistema límbico y sin capacidad para pensar, siguiendo las pautas de lo que entendemos como racionalidad. Pero en la historia del ser humano el pensamiento racional es más bien una excepción. No solo no pensamos racionalmente la mayor parte del tiempo, sino que hasta hace unos pocos miles de años la racionalidad no existía. Y de hecho, en algunas culturas poco occidentalizadas, los adultos tienden a no llegar a la cuarta etapa del desarrollo cognitivo que propone Jean Piaget. Es decir, que aquello que llamamos racionalidad es más un producto de la historia que el fruto de un conjunto de estructuras cerebrales diseñadas para ello. El sistema límbico es, en todo caso, una de las regiones del cerebro que permiten la aparición del pensamiento racional y no al revés. Espero que esta pequeña información te haya gustado y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.